Extendemos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a un estudio más de la palabra del Señor. Hoy tendremos un estudio sumamente importantísimo que tiene que ver con la preparación de forma personal para todos aquellos que han de ser protagonistas para dar el último mensaje a este mundo. Vamos a ir al texto bíblico que lo encontramos registrado en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyendo por completo. ¿Sabes? El Señor, antes de que vaya a operar algo en este mundo, primeramente envía a sus mensajeros. Y declara el profeta Malaquías que antes de que venga el gran día de Jehová, mandará también a su mensajero para dar la última amonestación al mundo entero, de tal manera que se vuelvan al Señor. Siempre el Señor ha operado de esa manera. Nunca hace las cosas para que los seres humanos lo tomen de sorpresa. Siempre antes manda a sus mensajeros para dar la advertencia, y todos aquellos que escuchen se volverán al Señor. Lo hizo siempre en el pasado. Cuando el Señor determinó exterminar el pecado en la época de los antediluvianos, envió su mensajero para amonestar al mundo. Tristemente, solamente 8 personas escucharon la voz del Señor. Y todos murieron. Cuando determinó el Señor, también en aquella época de Nínive, en tiempos del profeta Jonás, de la misma manera advirtió a la humanidad en ese entonces de Nínive que vendría destrucción, y envió a Jonás el profeta para poder cumplir su misión, y se arrepintieron, escucharon la voz del Señor. Siempre Dios ha operado de esa manera. Bueno, dice aquí el profeta Malaquías que antes que llegue el día del Señor, enviará a Elías para poder hacer reconciliar a padres e hijos y que se vuelvan a Dios, antes que llegue el día del Señor. Y déjame decirte, ese día del Señor está muy pronto. Cada día que transcurre es un día menos para el regreso del Señor, para el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Nota bien lo que dice el versículo 1 del mismo capítulo. Dice así: El Señor Todopoderoso dice
se acerca el día ardiente como un horno. Se acerca el día ardiente. En aquel día será un día terrible, un día grande, cual nunca los seres humanos han visto tal acontecimiento. Porque en ese día será el día cuando Dios pondrá a cuentas todas las cosas de las naciones. Entonces, aquel día ardiente como un horno se acerca, en donde todos los orgullosos y los malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día ha de venir, los quemarán y nada quedará de ellos. Será el gran juicio de Dios contra las naciones. Pero ese día se está acercando cada vez más. Cada vez más estamos más pronto, más cerca al día del Señor. Y como Dios sabe perfectamente el futuro, el tiempo que resta, que sin duda alguna tiene que ser muy pronto, porque el Evangelio de Marcos dice que está a las puertas. Las señales de los tiempos de lo que Cristo anunció que sucederían antes de su regreso han venido cumpliéndose de una forma continua, y eso nos indica de que el día del Señor está mucho más cerca que antes. Pablo lo declara así: está más cerca que cuando creímos en el mensaje. Por lo tanto, antes de que suceda eso, el Señor envía a su mensajero con un mensaje de advertencia, con un mensaje de arrepentimiento para que los seres humanos se vuelvan de sus malos caminos y regresen al Señor. Y sabes, esos mensajeros que han de ser protagonistas para declarar al mundo el último mensaje de amonestación, de arrepentimiento, esos que deben de preparar el camino para la segunda venida de Cristo, están representados por el fiel Elías. De la misma manera, como Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo, así también ha de suceder para el tiempo final. La obra de Juan el Bautista y de aquellos que en los últimos días saldrán con el mismo espíritu y con el mismo poder de Elías, para despertar a la gente de su apatía, de su indiferencia, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que deben hacerse en ese tiempo. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y vendrá para juzgar al mundo con justicia. Y por eso, antes de que eso ocurra, Dios envía a su mensajero. En el Evangelio según San Mateo, el Evangelio nos muestra vislumbres acerca de aquel Juan el Bautista, que al presentar el mensaje de amonestación, de arrepentimiento al mundo en su época, era un mensaje poderoso
y que eso se nota que de la misma manera lo hizo el profeta Elías con el mismo ímpetu, con el mismo valor, ese mismo espíritu, tenía también Juan el Bautista. Pero veamos lo que dice a grandes rasgos acerca de quién era este Juan el Bautista. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. A grandes rasgos tenemos prácticamente una biografía acerca de Juan el Bautista. ¿Quién era ese que clamaba en el desierto, que gritaba grandes voces, dando el mensaje de amonestación para su época, para que se volvieran hacia Dios, porque el reino de los cielos se acercaba? Miren, en el versículo 1 lo muestra de una forma más clara el contenido del mensaje de Juan el Bautista. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y verdaderamente estaba cerca, porque Cristo estaba próximo a manifestarse como el Mesías y como el Redentor del mundo. El mensaje de Juan el Bautista, su discurso, era tan poderosísimo, tanto en la forma como en el contenido. ¿Dónde Juan el Bautista aprendió a presentar ese tipo de mensaje con valor y ese contenido tan sólido, donde cuando los escuchaban aún hasta los mismos letrados, como los sacerdotes, los príncipes, prácticamente quedaban sin palabras, aturdidos por el gran mensaje de Juan? ¿Dónde estudió él? ¿Qué estudió? ¿En qué universidad fue? Déjame decirte que Juan el Bautista no estudió en las escuelas de teología de su época. ¿Por qué no fue así? Porque si él hubiera acudido a esas escuelas, no le hubiera ayudado a prepararse para cumplir la misión que tenía que cumplir. Era una misión tan sagrada, una misión tan delicada, que no debería de tener mezclas de sabiduría humana, solamente debería de ser por sabiduría divina. Porque en el tiempo de Juan, esas escuelas de teología que existían, dentro de ellas los mismos profesores, los catedráticos, prácticamente ya no había confiabilidad, porque habían adoptado ciertas ideas humanas y por eso Dios no lo envió a esas escuelas. Al contrario, las indicaciones del Señor, sin duda alguna, fue irse al desierto, un lugar literal
y simbólico, que recuerda el aislamiento y la concentración, que para poder prepararse necesitaba estar en un lugar donde él pudiese concentrarse totalmente con el Señor. Los estudios que realizó Juan en medio del desierto era con los libros de Dios y con los libros de la naturaleza. Se dice que el segundo libro para poder recibir las grandes sabidurías es el libro de la naturaleza. Juan encontró en el desierto su escuela y su santuario. En realidad, ¿qué hacía él allí? Él estaba a solas, tal vez en la noche silenciosa, leía las promesas que Dios había hecho a Abraham en el pasado, que Dios cumpliría para su posteridad. En medio de innumerables estrellas, Juan tenía un desierto literal y allí tenía una experiencia íntima, intensa de aprendizaje. En el desierto, Juan bebía de la fuente del conocimiento divino. Sabes, tú y yo también necesitamos tener nuestro desierto. Y que este sea nuestra escuela, nuestro círculo de aprendizaje, nuestra escuela para poder fortalecer el intelecto, nuestro santuario para poder fortalecer nuestra fe. Tenemos que tener un desierto para estar a solas con el Señor y poder beber de la fuente divina, la sabiduría celestial, meditar en la verdad, estar en íntima relación con el Señor, a solas, porque Él es el catedrático divino para esta gran obra. Algunos llegaron a pensar que porque Juan se internó en el desierto para su preparación del ministerio que iba a realizar, llegaron a decirle que Juan era un antisocial, un ermitaño. Pero nada de eso. Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en la lobreguez o el aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro, él vigilaba el desarrollo de los sucesos, la actividad de los seres humanos, el comportamiento de ellos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para que posteriormente él pudiese de alguna manera poder alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Realmente cuando analizamos de una forma breve la vida de Juan, era interesantísimo. Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de esta vida. La palabra del Señor declara, el texto que leímos en San Mateo, que la sencillez de su vestimenta. Y sabes, esta forma de que él adoptó para vestirse, dice la Biblia, una túnica tejida con pelos de camello y lo sostenía con un cinturón de cuero. Esto en realidad tiene significados y era una permanente reprensión a la extravagancia y a la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general, porque
En ese tiempo los líderes espirituales vestían ropas lujosas, como queriendo mostrar verdadera santidad, piedad. Sin embargo, Juan tomó la decisión de hacer todo lo contrario, y esto era una constante y permanente reprensión contra la ostentación y la extravagancia que se veía en ese entonces. Es más, dice la palabra del Señor que su alimentación era totalmente vegetariana, compuesta de alimentos sencillos por algarrobas y miel silvestre. También era una reprensión a la complacencia del apetito y la gula que prevalecían en todas partes en su época. ¿Sabes? De la misma manera también debe de ser la misma preparación. No con esto queremos decir de que también tú y yo tenemos que portar un vestuario de la misma manera como Juan el Bautista, sino más bien la enseñanza es de una forma sencilla y simple, sin extravagancia, sin lujos, ni que muestre vanagloria. Es más, el tipo de alimento debe de ser un alimento totalmente sencillo, que no incite las pasiones humanas en el ser humano. Y se debe de agitar el gran tema de la reforma en nuestras vidas y despertar la conciencia pública, porque debe de relacionarse con el mensaje, la temperancia en todas las cosas. Tiene que ver una armonía entre una cosa y la otra. Y también con el mismo vestir. Y entre muchas cosas, la abnegación y la humildad y la temperancia. Temperancia requerida de los justos, a quienes Dios conduce y bendice especialmente, deben presentarse a la gente en contraste con la extravagancia y los hábitos destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado de una forma sencilla y se ha declarado ante el mundo que la reforma pro salud es prácticamente un medio por el cual el ser humano puede mantenerse en esta época bastante saludable y también adquirir grandes conocimientos para con Dios, y que lo mantienen íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel. Tal como Juan el Bautista, al preparar a la gente para la primera venida del Señor Jesucristo, llamaba la atención a guardar los mandamientos de Dios. De la misma manera, todos aquellos que han de ser protagonistas para el último mensaje de amonestación al mundo antes que venga el gran día del Señor, así también debe de ser vuestra preparación para dar un certero sonido del mensaje de advertencia. Temed a Dios, dice la palabra del Señor, y darle honra y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje que han de dar al mundo entero los mensajeros antes del regreso del Señor. Juan el Bautista declaraba diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y Cristo estaba prácticamente
ya para poder mostrarse ante el mundo como el Redentor de los pecadores. Así, de esta manera, el mensaje que se ha de proclamar para este mundo es temed a Dios y darle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tú y yo en realidad somos privilegiados para cumplir esta grande misión. Y ese es el llamado, la invitación que el Señor te hace a ti, para poder ser uno de los protagonistas, uno de los que han de estar en el desenlace final de este mundo, para poder preparar el camino del Señor para su segunda venida a esta tierra. Que el Señor te bendiga abundantemente, que te dé las fuerzas para poder cumplir fielmente su palabra y puedas hacer una preparación de tal manera que sea como la preparación de Juan el Bautista. Procura venir al encuentro del Señor y permite que Él sea tu maestro, que Él sea tu líder para que te enseñe lo que tienes que hacer a fin de poder cumplir la obligación que tú y yo tenemos para este último momento. Que Dios te bendiga. Bendito Dios que estás en los cielos. Muchas gracias por tu palabra, porque por medio de tu palabra podemos aprender muchas cosas, especialmente acerca de nuestra preparación que debe de ser para poder ser los mensajeros para el último gran mensaje de amonestación al mundo. Suplico, Señor, por todos aquellos que tienen ese deseo de ser los mensajeros tuyos. Bendícelos, dales fuerza, guíalos, que cada día puedan obtener sabiduría celestial y que todos podamos cumplir la misión. Nos ponemos en tus manos, guía nuestros pensamientos y toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a cada uno de ustedes que nos han acompañado, nos han sintonizado. Les invito a que vuelva a hacerlo en una próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma estación. Hasta entonces.